Señor, porque nos has permitido reunirnos para buscar tu rostro en esta alabanza. Permítenos, mi Dios, estar siempre atentos a tu voluntad, guiándonos a cada paso del camino. Que este tiempo de reunión no sean solamente personas en un cuarto, que sean verdaderos adoradores buscándote en espíritu y en verdad. Llénanos de tu presencia, mi Dios, y transfórmanos de la manera en que seamos cada vez llevados a parecernos más a tu Hijo Jesús. Tú, mi Dios, síguenos formando y trata con nosotros como debas de tratar, pero que tu palabra, mi Dios, sea ese alimento que nos nutra y que seas tú obrando en cada uno de los que estamos aquí. Danos un oído atento y un corazón dispuesto para poder recibir el alimento de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar, por favor. Vamos a iniciar nuestra reflexión de esta mañana meditando en un concepto que tiene que ver con la sociedad y que está reflejado en la Biblia. Es un concepto que últimamente se ha perdido y pues yo creo que es importante analizarlo para poder reevaluar el por qué se está perdiendo y que no vaya a pasar lo mismo en la iglesia. Ese concepto, bueno, si yo preguntara cuál es el que se ha perdido en la iglesia, podremos hacer una lista enorme. Todos los valores que se han ido perdiendo, ¿verdad? En el mundo y en la iglesia. Porque como la palabra dice, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y con ese enfriamiento pues hay un decaimiento moral. Pero hay un valor que la Biblia nos exhorta a tener, pero la sociedad lo está perdiendo. Y ese valor se llama criterio. A veces el criterio se va perdiendo. ¿Cómo definen esa palabra? Por ahí va. Viene del griego kritureon. Esa es la raíz etimológica del griego kritureon. Kritureon. Y esa palabra tal cual significa juzgar. Ahora, no quiere decir que criterio sea el equivalente a juzgar, porque no estoy hablando de un sinónimo. Estoy hablando de la raíz de la palabra criterio. La raíz es juzgar, pero no es un sinónimo. Entonces, no es lo mismo. Ahora, ¿cómo se le llama? Si la palabra criturion, que es la raíz, que significa juzgar, es un verbo, porque es un verbo, ¿no? Se puede conjugar. ¿Cómo conjugan el verbo criturion? Lo digo en español. Yo critureo, tú critureas. Nosotros critureamos. ¿Cómo se le llama al que ejerce el verbo criturio? Podría ser, pero precisamente porque la raíz etimológica criturio también viene de ahí la palabra crítica, entonces puede derivarse en dos formas. Al que ejerce el verbo criturio puede llamársele crítico o puede llamársele, ¿alguien sabe? Criticón. ¿A cuál pertenecen? Híjole. Mejor me espero al final del tema y ya después te digo. ¿Qué es un crítico? Un crítico es aquel que analiza, discierne y corrige. Pero esta acción se aplica primero a uno mismo y luego al prójimo. Ese es un crítico. Hay que ser críticos primeramente con nosotros mismos y luego ya criticamos a los demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la crítica en sí misma es constructiva. Porque luego dicen, no es una crítica constructiva, no es que la crítica siempre debe ser constructiva. Porque cuando la crítica es destructiva, entonces no eres crítico, eres criticón. El criticón reacciona y habla con prejuicios. Con prejuicios y con perjuicios. Y solo hacia el prójimo. Porque al criticón le gusta ver nada más de sus ojos hacia afuera, pero no mirar hacia adentro. ¿Verdad? ¿Qué pasa si miras hacia adentro? Veo pura sangre.
Obviamente la crítica nos lleva a ir corrigiendo. Tenemos que criticarnos a nosotros mismos, criticar nuestra vida, criticar nuestras decisiones, es decir, ponerlas bajo un análisis para poder discernir si estamos haciendo algo medianamente mal o medianamente bien. Si algo está más o menos bien, ¿qué tenemos que cambiar? Si algo hacemos más o menos bien, ¿qué cambiamos? Pues hacerlo bien. Y si algo hacemos medio mal, lo hacemos bien mal, no, corregirlo para hacerlo bien. Pero esa es la crítica. Entonces debemos de criticar nuestras decisiones, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, en ese sentido, primero de mí hacia afuera. Porque si te digo, critica a tu familia, ¿qué vas a decir? Ah, mi pareja esto, aquello, el otro, mis hijos esto, o mis papás, según el caso. Entonces, eso no es primero desde uno. El crítico empieza por sí mismo. ¿Cómo lo respalda la Escritura? Que primero saques, ¿qué? La viga de tu ojo para que después puedas ver claro y sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, si tú ves una paja en el ojo de tu hermano, a eso se le llama juicio, estás juzgándolo. Pero ese es un juicio que podría ser correcto si primero te analizaste tú. Porque si tú le estás diciendo a tu hermano, oye, corrige esto, y lo primero que va a hacer es decirte, pero oye, ¿ya viste al espejo? Sí, tú bien indignado porque estoy cometiendo este pecado, pero tú ese mismo pecado lo cometes 20 veces peor, ¿verdad? Entonces, les decía, el criticar no es lo mismo que el criterio. Podemos decir que el criterio es la consecuencia. Criterio es el discernimiento para encontrar la verdad. Esa es la definición del diccionario. Es el discernimiento para llegar a la verdad. Y este criterio tiene que ser desarrollado. Tenemos que ir desarrollando nuestra forma de juzgar para terminar juzgando de una manera correcta. ¿Quién es el mejor juez? Dios. Y en una de las profecías mesiánicas, donde retratan al Mesías como ese juez de la tierra, nos da las características acerca del criterio que Cristo utiliza. Imagínense que están en un concurso de cualquier cosa. ¿Cuál concurso les gusta de la tele o del que sea? ¿Qué será un ejemplo? ¿Hay ahorita alguno en la tele? ¿Algún concurso? El de talentos, el de escape perfecto, pero uno donde haya eliminación de participantes, como Masterchef. Bueno, imagínense que les dijeran en ese programa, te voy a dejar que saques al siguiente eliminado, usa el criterio que quieras. ¿Qué significa esa frase? Tú vas a usar tus argumentos a como tú quieras y vas a eliminar a alguien. ¿Cuáles serían tus argumentos? Vamos a poner Masterchef. Vas a juzgar a los concursantes de Masterchef y te dicen, usa el criterio que quieras para eliminarlo. ¿Cuál sería ese criterio? ¿El sazón? Ah, bueno, ese es un criterio. La presentación. El conflictivo. A lo mejor no tiene nada que ver con su comida, pero pues causa conflicto, a lo mejor lo quitamos para que deje de darla. Puede ser. El que trabaja en equipo o el que no trabaja en equipo. Bueno, el que no trabaja en equipo. Entonces que necesitamos rating, entonces que se peleen. Bueno, ese es criterio, ¿no? Cada quien tiene un criterio, ¿verdad? Entonces, bueno, esos argumentos que tenemos para discernir cuál es la decisión correcta, eso va a ser diferente en cada uno, pero no debería ser diferente. Deberíamos de llegar al mismo criterio, que es el de Cristo. Y para eso vamos a leer lo que dice en Isaías capítulo 11. ¿Cuántos espíritus tiene Dios? ¿7? ¿Dónde están esos 7 espíritus? ¿Sí? ¿Alguien tiene al Espíritu Santo? ¿Sí? Pero somos más de 7.
¿7 manifestaciones? Bueno, hay algo que le llamamos los 7 espíritus de Dios, pero no porque sean 7 espíritus, sino porque son las 7 cualidades del Espíritu Santo. En la carta de Apocalipsis se menciona a Cristo, quien tiene los 7 espíritus de Dios. Y esos 7 espíritus están explicados en Isaías 11, del 1 en adelante, porque habla de las 7 cualidades o características que tiene el Espíritu Santo. Y esas 7 cualidades o 7 llamados espíritus, recuerden que espíritu no se refiere solamente a una entidad. Un espíritu también se refiere a una conducta, a una determinación, a un sentir. Puede tener varios usos la palabra espíritu. En el caso del Espíritu Santo, tiene 7 características que deben de estar claras en nosotros. A lo mejor el Espíritu Santo te está diciendo, es que tienes que hacer esto, pero como tú ya tienes prejuicios, a lo mejor no escuchas esa alianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, dice Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Entonces, cuando leemos Espíritu de Jehová, lo primero que nos llega a la mente es, pues va a estar ungido, ¿no? El Espíritu Santo. Pero como después viene aunado a la palabra Espíritu con otra cualidad, ese contexto nos deja ver que la palabra Espíritu de Jehová no se refiere al hecho de que esté llamando a que el Mesías será el ungido del Espíritu Santo. No, sino que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová aquí lo refiere como la procedencia del Espíritu. Es decir, reposará sobre él el Espíritu que procede del Padre. Entonces, no se refiere como tal al Espíritu Santo, sino como al Espíritu que procede del Padre. ¿Cuántas veces hemos leído en el Nuevo Testamento? Todos hemos sido ungidos con un mismo Espíritu que desciende de lo alto, ¿verdad? ¿Será que en la iglesia hay alguien ungido con un espíritu diferente? Puede ser. Porque de repente resulta que en la iglesia salen enchamucados, ¿verdad? O no necesariamente hablamos de demonios, también puede ser alguien que nada más viene a pelear, que nada más viene a contender, que nada más viene a presumir. Conozco hermanitos de otras iglesias muy muy lejanas que lo único que van a la iglesia es para poder presumir que saben y pelear. Todo lo que uno diga, pelean. Bueno, ese es otro espíritu. ¿Será guiado del Espíritu de Dios? No. Yo creo que no. Entonces la primera característica es que viene de parte del Padre, Espíritu de Jehová. Después dice Espíritu de sabiduría. La palabra sabiduría en hebreo es la palabra Jokmah, con K de kilo al principio. K de kilo J. Se los deletreo. K de kilo, J, O, K de kilo, M, A. Jokmah. Esa palabra es la que se tradujo como sabiduría. Y antes de, ¿cuál es la palabra que dice después de sabiduría? Ahora, fíjense, algo interesante con la palabra Jokmah, esa palabra también se traduce como inteligencia. O sea que tiene que haber una diferencia entre esta palabra y la que viene después, ¿verdad? Porque no tiene caso poner sinónimos. Recuerden que hay palabras que el significado se parece tanto que a veces se usan como sinónimos, pero tienen enfoques diferentes. Es lo que pasa en este caso. La palabra Jokmah, su primera alusión es entendimiento. ¿Se acuerdan que decía también la palabra, no seas sabio en qué? Si nada más cortamos, no seas sabio, va a decir, no que busquemos la sabiduría y que seamos sabios. No, que no seas sabio en tu propia opinión. ¿Cómo se reconoce a un sabio? El punto es que los demás tienen que avalar ese título. Imagínate que te presentes con tu tarjeta de presentación que diga, soy el sabio Manuel Vigenor. ¿A poco sí? Si la riegas a cada rato. Bueno, tú no entiendes mi sabiduría. Es sabiduría oculta. Entonces, algo interesante de la palabra que estamos viendo, Jokmah, es que se refiere a una sabiduría, pero que tiene que ver con un reconocimiento. O sea, llamémosle fama, pero en el sentido de que los demás te vean
con sabiduría. O sea, no que tú te digas sabio, sino que los demás vean en ti sabiduría. Aclaro, porque aquí estamos hablando del Espíritu que iba a estar sobre Cristo, pero también tiene que ser igual sobre nosotros. Estas son las cualidades de que el Espíritu Santo esté obrando plenamente en nosotros. Por eso son 7, porque 7 es plenitud. Entonces sí, también significa ser inteligente, pero que los demás puedan verlo en ti, que tus decisiones son sabias. No que dicen, híjole, que él no tome decisiones porque la riega. ¿Vieron una película que se llama Batalla Naval? Está inspirada en un juego de mesa, el de Batalla Naval. ¿Sí vieron la película? ¿Quién vio la película? ¿Sí? ¿Nada más una persona? Porque las vimos juntos. Bueno, esa película se las recomiendo, no es la gran película del año, pero sí me gusta, está entretenida. Consiste en el personaje principal que es un joven muy rebelde, que tiene potencial de liderazgo, pero toma decisiones imprudentes. Entonces, está ahí, está en la naval, en la fuerza naval, pero está a la de a fuerzas, porque su hermano lo obligó, porque su vida le está desperdiciando. Entonces, en eso llegan unos extraterrestres, hay una invasión extraterrestre, y empieza la pelea, ¿no?, entre la batalla naval y los extraterrestres. Pero en un ataque de los extraterrestres, matan a los oficiales del barco. Y dicen, ¿quién es el siguiente oficial con mayor rango? Dicen, es él el que les digo, el protagonista. Y todos dicen, nos va a matar. Porque todo el mundo veía esos arranques que tenía, esas decisiones imprudentes. Iban con otro barco y el otro barco lo atacan. Y empieza a hundirse. Y le dicen, capitán, hay marinos en el agua. Dicen, vamos a atacar. ¿Por qué? Porque en el otro barco estaba su hermano y lo acababan de matar. Por lo tanto, el protagonista estaba dolido. Dicen, vamos a atacarlo con todo. Dicen, no tenemos con qué atacarlo. Tienen más armas que nosotros, nos van a matar. Dije que lo ataquen, y empiezan allá a forcejear. Y el otro le grita, ¡hay marinos en el agua! Ya como que le cae el 20. Dice, bueno, vamos a rescatarlos. Y todos dicen, sí, capitán. O sea, como que no había mucho anhelo, ¿no?, de que los liderara. ¿Por qué? Porque es alguien que no tiene criterio, no tiene sabiduría para decidir. Imagínense un jefe de familia con esas actitudes, que decida todo mal. Va a decir la esposa y los hijos, ya nos amolamos. Bueno, quién sabe en cuáles familias pueda pasar así, ¿verdad? La película, al final, obviamente, como es de esperarse, trata de que él va madurando en el camino y, bueno, no les digo el final para que la vean. Está buena la película. ¿Ya les digo el final? Bueno, alerta de spoiler. Al final, pues, esta persona, como sí tiene potencial, pero aprende ya a controlarse, toma mejores decisiones y ayuda a vencer a los extraterrestres. Y también otro conflicto que tiene es que se quería casar con la hija del capitán. Y pues ya agarra valor para confrontarlo. Y el capitán le había dicho que cuando acabaran esos ejercicios, porque estaban en unas prácticas cuando pasa todo esto, dice, cuando acaben los ejercicios te voy a correr de la marina y no te quiero volver a ver. Y él a punto de pedirle la mano de su hija, ya no dice nada. Pero ya al final dice, bueno, pues salga el mundo, ¿no? Ahora sí, ¿me puedes dar la mano de su hija? No. Ya dice, bueno, vamos a negociarlo. Y ya se van hablando y ya se acaba la película. En fin, véanla, es buena película. Sí, pero sí se dan cuenta el ejemplo que quise dar, o nada más se quedaron con la trama de la película. ¿Se qué aprendieron hoy en la prédica? Que vinieron unos extraterrestres y el ejemplo es que si alguien te reconoce como sabio, tiene que venir del prójimo, no de ti mismo. Nunca diga, yo soy un gran líder, yo soy un gran capitán, ¿no? Los demás tienen que reconocer que hay sabiduría en ti. Ese es el énfasis de esta primera palabra, espíritu de sabiduría. Que tengas tal entendimiento que sea evidente para los demás. Esa es la definición de la palabra Jokmah. Pero después viene otra palabra que dice espíritu de sabiduría y de inteligencia. Ahí la palabra inteligencia es la palabra binah. ¿Cómo? Binah, con B de burro.
es la que se tradujo como inteligencia. Y la raíz de esa palabra, binah, es la palabra bin. ¿Alguien se acordó de un helado? Pero esta no tiene G, es nada más B-I-N, bin. Esa palabra bin significa capacidad o ser capaz de distinguir. Según la etimología de la palabra, el espíritu de inteligencia es que eres capaz de distinguir lo que está bien y lo que está mal. Ahora, curiosamente, ¿saben lo que significa el espíritu de estupor? Esa es la contraparte. El estupor es lo contrario. Porque el estupor es el actuar cuando uno no está viendo claro. O sea, no tú tienes clara la situación y vas a hacer las cosas y te va mal porque no estás viendo claro. La palabra inteligencia es lo contrario a la estupidez. O sea, etimológicamente hablando así es, ¿verdad? Entonces, el espíritu de inteligencia es cuando tienes la capacidad de ver con claridad una situación. Y si no ves clara la situación, entonces no hagas nada. Espérate, busca tener claridad para después tomar decisiones. Un ejemplo, no sé, estás bien emocionado porque todos tus amigos tienen el nuevo iPhone. Yo también quiero el iPhone. ¿Saben cuánto cuesta el nuevo iPhone? Como 25,000, algo así. ¿Por un teléfono? Bueno, y he visto casos que luego en internet, no de primera persona, pero en internet he visto casos que apenas sale el siguiente modelo y el primero lo tiran a la basura y van luego a comprar el otro. Bueno, cuando tienes... Hay que investigar dónde viven y ir a buscar. Sí, lo buscan en su basura. Bueno, imagínense a alguien de clase media, como podemos ser los que estamos representados, que pues tal vez no nos podemos dar ese lujo, ¿verdad?, de comprarnos el nuevo iPhone. Pero a veces cuando no sabemos que necesitamos algo hasta que lo vemos, ¿verdad? Hasta que el vecino lo tiene y dice, lo necesito. Lo necesito. Entonces llega la super oferta, porque ya saben que el celular, miren. Entonces te manda la super promoción. Así de repente comento, quisiera comprar tal cosa, y de repente ya me sale la publicidad en el teléfono. Bueno. Y te sale ¿qué? 36 mensualidades de 2,000 pesos. No sé, estoy diciendo al aire, ¿no? Pero resulta que cuando, no haces la cuenta. Tú dices, 2,000 pesos. Si me esfuerzo sí puedo pagar 2,000 pesos. Paguitos de 2,000 pesos. Y te embarcas, pero no los tenías claro. Y ya que te embarcaste, es que los pagos son quincenales. Caray, no eran mensuales, eran quincenales. Y cuando hago la suma, es el 300% del valor del teléfono de contado. Pero como no lo tenías claro y actuaste sin ver, se le llama, mejor no lo digan, pero se imaginan, ¿verdad? Si es una decisión estupendamente mal ejecutada. Entonces, lo contrario es que cuando el Espíritu Santo te guía, puedes ver con más claridad para tomar decisiones inteligentes. Ahora, que todos hemos caído en alguna tontera, a todos nos ha pasado. O sea, yo creo que no hay uno que no haya tomado alguna vez una decisión tonta. Porque pues es parte de ir madurando, ¿verdad? Yo creo que si analizamos en nuestra historial, en nuestro pasado, yo creo que todos hay algo que diríamos, si pudiera regresar el tiempo, no hubiera hecho tal cosa. Bueno, así se aprende, ¿verdad? Echando a perder se aprende. Lo malo es que a veces echamos a perder tanto nuestra vida, que ahora queremos, Espíritu Santo, arréglalo. Arréglalo tú. Bueno, el espíritu de sabiduría es eso, el espíritu de inteligencia. El siguiente característica es el espíritu de consejo. La palabra consejo en el hebreo es la palabra etzá, así como se oye, E-T-S-A, etzá, acento en la A. Consejo. Ajá. Y esta palabra se refiere a la capacidad de guiar, la capacidad de orientar. Por eso ese espíritu de consejo es que tienes la capacidad de aconsejar. O sea, que la gente a tu alrededor puede ver
que puede confiar en que tú le vas a dar una palabra correcta. También esta palabra se define, según el diccionario de hebreo, se define como tener un plan. Hay gente que tiene plan de vida. Y hay gente que vive el día al día como va saliendo. ¿De cuál son? Tienen su plan de vida. El plan de vida es que cuando te dicen, ¿cómo te visualizas de aquí a un mes, a un año, a 5 años y a 10 años? Para ver si vas cumpliendo metas. Es tener un plan de vida. No significa que lo vayas a poder lograr al pie de la letra, pero tienes una guianza. ¿Sabes hacia dónde vas? Quien fue mi pastor alguna vez dijo que el que no sabe a dónde va, ya llegó. Si no tienes un lugar de destino, entonces es como si hubieras llegado, porque andas a la deriva. Ahorita me acordé, había un texto en el Nuevo Testamento, no recuerdo cómo va, pero hablaba que era que los que andan en la apostasía andan como, no recuerdo la frase, como estrellas errantes, algo así decía, no recuerdo. No me acuerdo cómo dice, pero me acordé ahorita porque cuando lo estudié en los idiomas originales hablaba de un asteroide, o sea, a la deriva. Andar a la deriva, andar así sin saber, sin rumbo fijo. Si andamos sin rumbo fijo, entonces nunca vamos a hacer nada con nuestra vida. ¿A qué edad te imaginas que vas a morir? Digo, no, tú no lo decides, lo decide Dios, pero si te dieran la chance, ¿a qué edad te gustaría morir? ¿A los 100? ¿70? Ay, un poquito más, échale más. Ajá, ¿qué dice? Quiero los hombres del mar que expongan su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad. Ese texto es estrellas errantes. En el griego original habla de sin rumbo, como el asteroide sin rumbo. Bueno, habrá quien diga, es que sí tienen una órbita, tienen dirección, sí, pero es un lenguaje más figurativo, ¿verdad? Entonces, fíjense, si tenemos un plan de vida, vamos a ir escalando con metas secundarias. Por ejemplo, vamos a imaginar, a veces le pregunto a los jóvenes, ¿cuál es tu meta en la vida? ¿Cuál es tu propósito? Algunos dicen, es que yo quiero ser ingeniero en no sé qué. Ok, ¿qué estás haciendo para alcanzarlo? Bueno, ya empecé la carrera. Ok, ahora tu siguiente meta es acabar la carrera. Pero en ese transcurso va a haber obstáculos. Tú vas a tener que desvelarte para hacer tareas, vas a tener que comprar muchos materiales, vas a tener que hacer muchos esfuerzos. Y si de repente dices, esto es más difícil de lo que pensaba, bueno, entonces, ¿cuál plan? Y renuncias, ya no se cumple tu propósito. Aunque sería válido si te dieras cuenta que no era lo que querías. Cuando estudié la carrera de diseño, unos compañeros me decían, es que esto no es lo que yo pensaba. Yo pensé que la carrera de diseño era estar dibujando todo el día. Y digo, no, lo que tú querías eran artes plásticas o algo así. Gracias. Digo, pero eso no es diseño gráfico. Que nos ponían investigación, arte, un montonal de cosas que eran escritas y pensaron que todos iban a estar dibujando. Y curiosamente, cuando entré a la carrera de diseño, no pensé que iba a aprender a dibujar. Porque no me llama la atención. Y sin embargo, pues ahí estaba. Sin embargo, muchos de ellos, de los compañeros, se fueron saliendo y decían, es que ya me metí, ahora tengo que terminar. No, si te diste cuenta que fue un error, tienes chance de corregir. ¿De qué sirve que acabes una carrera y cuando acabas la carrera te das cuenta que fue un error? Mejor corrige de una vez. Mejor perder unos meses o un año que perder 3, 4 años de carrera. Pero cada quien tiene su plan y a veces la regamos, ¿no? Cuando llevaba el 3er año de carrera, me ofrecieron una beca para estudiar en Japón. Fuimos en grupo a la embajada japonesa y nos ofrecieron una beca algunos. Entonces dije, qué padre, ¿no? Pues me voy a Japón.
Pero me decían que para ir a Japón el plan de estudios era diferente, por lo tanto había que empezar la carrera desde el primer año. Y aparte tenía que tomar medio año de clases de inglés y medio año de clases de japonés, pues, para poderme relacionar allá. Entonces dije, perder un año en idiomas y después volver a empezar la carrera desde cero, ay no. Después me arrepentí. Digo, pues lo hubiera agarrado esa oportunidad. Pero bueno, también pues Dios torna las cosas para bien, ¿verdad? ¿Quién sabe qué hubiera sido de mi vida si me hubiera ido para allá? Ya no sería cristiano, sería shintoísta. Yo sí sé que sería. No sería. Mi vida también sería totalmente diferente. Más vez me hubiera casado con una japonesita. No lo sé. El chiste es que ese es el espíritu de consejo, el que es el capaz de tener un plan, de poder discernir lo que va a hacer y actuar conforme a ese plan. Es el espíritu de consejo. El siguiente, ¿cuál es? Espíritu de poder. Este es el que más gusta, ¿no? Poder, como de He-Man, ya tengo el poder. La palabra hebrea es la palabra Geburah. G de gato, U-E, B de burro, U-R-A, Geburah. Esa palabra literalmente significa capacidad, significa fuerza, significa valentía. Y el significado que más me gusta de esta palabra es alcanzar la victoria. La palabra Geburah, si le tratáramos de ver su equivalente del Nuevo Testamento, es decir, en griego, sería el equivalente a la palabra dunamis, que es poder. Entonces, poder, traducido al griego, sería dunamis, es la misma definición, es la capacidad de lograr algo. ¿Cuántas de las iniciativas que has tenido han fracasado? Vamos a llorar todos. Bueno, la palabra Geburah habla de la capacidad de lograr las metas. Esa es la capacidad de alcanzar la victoria. ¿Han oído esa frase que se le atribuye a Edison de los 1000 intentos fallidos para crear el foco, la bombilla eléctrica? ¿Se han oído la frase o no? Bueno, según dicen que a Edison una vez lo cuestionaron, ¿no? Que dicen, es que tuvo más de 1000 intentos por crear la bombilla. Y le dijeron, tuvo 1000 fracasos. Y dicen, no, encontré 1000 maneras de cómo no se hace una bombilla eléctrica. Porque a veces el fracaso no es la meta, el fracaso es parte del proceso. Entonces la palabra Geburah no se refiere a que termines fallando, se refiere a que sigas corrigiendo hasta que logres la meta. Eso es Geburah. Es la fuerza y la capacidad, incluso también me gusta que diga la palabra valor o valentía para alcanzar la victoria en un emprendimiento. ¿Cuál sigue? Espíritu de conocimiento. La palabra conocimiento en hebreo es la palabra da'at, o sea, con doble A, D-A-A-T. D de dedo, A, luego otra vez la A, luego la T de tío. Da'at. Literalmente se refiere a información, es decir, estudio, conocimiento como tal cual. El espíritu de conocimiento lo podríamos entender como la disposición de estudiar. No confundan el espíritu de conocimiento con el don de ciencia. El don de ciencia es cuando el Espíritu Santo te da un conocimiento que tú no podías tener. Pero no, aquí estamos hablando de la disposición para aprender. Hay gente que siempre se la pasa en cursos. Siempre anda aprendiendo cosas nuevas. ¿Conocen gente así o son así? Que dicen, ¿y ahora en qué estás? Ahora estoy en clase de no sé, de karate.
Y luego ahora estoy en clase de artesanías. Y ahora estoy en clase de... Y siempre están aprendiendo algo. Y después cuando necesitan un arreglo en casa, es que hubo un desperfecto en la instalación eléctrica. Qué bueno que tomé mi clase de electricista básico. Bueno, para eso sirve, ¿verdad? Los conocimientos. A veces se confunde al que tiene mucho conocimiento, a veces lo confunden con sabio, ¿verdad? Pero no necesariamente. Sabio es el que sabe utilizar el conocimiento, y hay gente que tiene conocimiento y no lo sabe usar. Aquí estamos hablando de tener información. Y les decía, no porque alguien tenga mucha información, mucho conocimiento, ya por eso significa que va a ser alguien sabio. Conocí una persona que leía un montón y me decían, es que fulanito es muy sabio porque sabe de un montón de cosas. Yo veía su vida y digo, híjole, pues yo no lo veo tan sabio, ¿no? Porque es una persona que vivió toda la vida, hasta la fecha, en casa de su mamá. La mamá ya falleció, y falleció por la edad, y él ya es de la tercera edad, y se quedó ya en la casa de su mamá. ¿Ven? Para mí eso no es un éxito en la vida. Para mí eso es un estancamiento en la vida. Pero lee mucho, sabe mucho de un montón de cosas. Con esa persona una vez estaba discutiendo y me decía, es que ustedes los cristianos le han alterado la Biblia, porque la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. A ver, ¿dónde dice? Pues en la Biblia, mira, aquí traigo mi Biblia. Empieza a hojearla. Pero es que esta está alterada. Espérenme tantito. En aquellos entonces todavía podía correr, entonces me eché a correr. Estaba a 2 cuadras de mi casa, y ahí me aventé la carrera hasta la casa. Fui por mi Biblia católica, regresé y yo, aquí está la Biblia, díganme dónde está escrito. Y empezó que obviamente no tenía ni la más mínima idea. Pero él sabía que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pero entonces, ¿de qué sirve ese conocimiento? Peor, porque era un conocimiento falso. No hay nada peor que tener un conocimiento, sí, un conocimiento falso. Dice entonces, Da'at es información, es estudio. Y el último es temor de Jehová, que de eso prediqué hace poco, un tema completo de lo que era el temor de Jehová. Es tener ese respeto por Dios, por lo que hacemos para Él, y tener ese cuidado de que lo que hagamos realmente enaltezca a Dios. Ese es el temor de Dios a grandes rasgos, ¿verdad? Todas estas características es cuando el Espíritu Santo te está ayudando a formar un criterio. Aquí en el texto de Isaías lo está mencionando como la capacitación del Espíritu para que el Mesías reine, ¿verdad? Porque ese es el contexto. Entonces volvemos a repetir. Dice en el versículo 2, y reposará sobre él, sobre el Mesías, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, de espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará, ¿según qué? La vista de sus ojos. Ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Quiere decir, esto de los ojos y los oídos hace referencia a las apariencias y los chismes. ¿Cuántas veces hemos escuchado chismes sobre alguien? ¿Ya supiste que fulanito cayó en pecado? ¿Por qué? Porque yo lo vi que andaba de borracho por allá y quién sabe qué. Y ni sabes, ¿no? Ni siquiera han corroborado, no saben si es cierto, no han ido a preguntar la otra versión. ¿Por qué? Pero es lo que oyen sus oídos, por lo que vieron de lejos. Son apariencias. Y como sabrán, las apariencias engañan. No debemos de confiar no solamente en una apariencia. Dice el 4, sino que juzgará ¿cómo? Versículo 4. Juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Obviamente se refiere al juicio y a la alianza que dará el Mesías como gobernante de la creación. Entonces, ¿por qué es que esto ya ha cambiado? ¿Por qué es que ya no es lo mismo antes que ahora?
¿Se acuerdan que antes había una frase que decía, no existe la mala publicidad? ¿O no lo habían oído? Antes decían, no importa que hablen mal de ti, pero que hablen. Porque decían, no hay mala publicidad, solo publicidad. Pero ahora ya no. Antes se decía eso porque los malos comentarios llevaban a que la gente investigara. Cuando decían, oye, ya supiste que esto así, 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 a ver, vamos a ver. Y corroboraban. Ahora ya no se corrobora nada. Antes sí, cualquier cosa decían, vamos a hacer un pequeño escándalo, que hablen de nosotros. Lo hacían mucho en los espectáculos. O sea, que ya está en su carrera, no triunfa, pero se hace un escándalo y ya toda la atención está sobre ellos. Y después dicen, bueno, no era para tanto, pero ya descubrí el nuevo disco del artista fulano. Y les servía. Pero ahora ya no, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué son esos malos comentarios que te llevan a investigar? Ven lo que dice 2 de Corintios 12, 6. ¿Ya está? Sí. 2 de Corintios 12, 6. ¿Quién está hablando en ese texto? ¿Quién sabe? Es Pablo, exactamente. Pablo dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. ¿A qué se refiere con gloriarse? Significa hablar de su currículum. Si tú estuvieras en el tiempo de los apóstoles y dijeras, van a haber 2 clases de teología, una clase la va a dar el apóstol Juan y otra clase la va a dar el apóstol Pablo, ¿a cuál preferirías ir? ¿Por qué? Tiene un conocimiento más amplio, pero ahí los criterios pueden cambiar porque alguien dirá, no, yo con Juan, ¿por qué? Porque es el tierno, el amoroso. Y Pablo a veces habla bien violento, bien agresivo, pero Pablo tiene más conocimiento teológico, que ya Dios le ayudó a ir corrigiendo en ese proceso, ¿verdad? Además que también podría ser menospreciable Juan, hablo por la cultura, no por nada bíblico, o sea, sino por la cultura, porque Juan era el más jovencito de todos. Entonces podrían decir, este niño, ¿qué va a saber? Bueno, puede ser otro criterio para desacreditarlo, ¿verdad? Así han desacreditado a un montón de pastores. Y bueno, por lo menos ahorita ya me escuchan un poquito más, pero cuando empecé a predicar me desacreditaban mucho por mi edad. Porque decían, ¿usted qué va a saber? Pero bueno, ahorita ya no estoy tan pequeñito, tampoco estoy tan bien. Pero ya ese por lo menos ya no me juzgan tanto por la edad. Una vez sí dijeron, un hermano decía, ay, cuando tú estabas naciendo yo ya estaba predicando. Digo, pues qué triste, porque llevaste a muchos al infierno, porque lo hiciste bien mal. Entonces hay muchas cosas para menospreciar o para decidir porque son los criterios, ¿verdad? Ahora, en el contexto de lo que estamos leyendo, ya había habido gente que había desacreditado a Pablo. Ya habían llegado otros grandes apóstoles a decir, Pablo ni siquiera era de los 12. Él ni siquiera estuvo desde el principio, él era un asesino, él es un falso que solamente quiere quitarles lo suyo. Y empezaron a hacerle una mala imagen. Entonces por eso dice Pablo, si yo quisiera, podría gloriarme. Y dice, y no estaría diciendo algo mal porque estaría diciendo la verdad. ¿Se acuerdan de eso de que fue llevado al tercer cielo? Imagínense que le dijera, en ese ejemplo hipotético de compararlo con Juan, imagínense que Pablo dijera, a ver Juan, ¿ya fuiste al tercer cielo? No, ¿verdad? Pero me enseñaron el Apocalipsis. No se trata de eso, ¿verdad? Pero muchos lo criticaban a Pablo como si fuera un oportunista. Entonces dice Pablo, si yo quisiera defenderme con mi currículum, no sería insensato porque estaría diciendo la verdad, pero lo dejo así. ¿Para qué?
para que nadie piense de mí, o sea, piense se refiere a que hagan un juicio sobre él, ¿verdad? Nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, pero de mí, o sea, que se acerquen a escuchar. No es lo mismo que decía en el texto de Isaías, donde dice que el Mesías no iba a juzgar según lo que vean sus ojos y sus oídos, porque aquí parece que hace alusión a lo mismo. Aquí Pablo parece que dice lo contrario, no si juzguen por lo que ven y oyen, no, pero aquí Pablo se está refiriendo a acercarse, a entender, a investigar o a argumentar. Una ocasión que un pastor empezó a correr el rumor de que un pastor de una iglesia muy muy grande fue infiel a su pareja. Entonces pues la iglesia se le dividió, muchos se fueron, y entonces varios pastores le hablaron, y le hablaron nada más para gritonearle, para regañarlo. Le decían, ¿cómo es posible usted que predicaba la sana doctrina y que cayera en eso? Hasta que un día le habla a otro pastor y que le llega el rumor, pero era de otro estado de la república, ¿no? Ya hasta había corrido el chisme bien lejos, y era antes de la moda de las redes sociales. Entonces le pregunta, oye, estoy escuchando esto de ti, ¿es cierto? ¿Es cierto que fuiste infiel? Y le contesta aquel hermano, le dice, ¿tú crees que pueda ser inocente? Y dice, pues no sé, tú dímelo, quiero escucharlo de ti. Y este hermano se suelta a llorar. Cuando se suelta a llorar, el otro dice, no, pues sí es culpable, pues ya le ganó el sentimiento. Y le dice, dime, si eres culpable, pues te apoyamos en tu restauración, pero tienes que corregir, ¿no? Dice, no, la verdad es que no soy culpable, pero me dio sentimiento porque después de tantos meses que me llevan acusando, tú eres el único que se acercó a preguntarme mi versión de la historia. Y dice, te voy a decir de dónde viene esto. Fue el hermano fulano, que anda de aquí para allá metido en un montón de iglesias, y como lo regañé porque andaba en pecado, no le pareció y empezó a inventar esto. Y cuando escucha esto dice, efectivamente lo escuché del hermano fulano. Digo, pero no hay pruebas, no hay evidencias de nada porque no es cierto. Digo, a veces nada más se dejan llevar, ¿verdad? Su criterio no les dio para encontrar la verdad, solamente era un juicio superficial. No había crítica, solo criticones, porque se dejaban llevar por lo que escucharon, por lo que vieron superficialmente, pero no se acercaban a ver realmente lo que estaba pasando. Y así se destruye la reputación de una persona, cuando le hacen caso a cosas que no confirman, no corroboran. Recuerden que cada historia siempre hay 3 versiones, la de uno, la del otro y la verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar las 2 versiones y tratar de unir cabos para entender más o menos dónde está la verdad. Entonces Pablo es lo que decía, porque esto fue después de que ya lo habían desacreditado. Si yo quisiera, podría gloriarme de mis logros, pero lo dejo, mejor que la gente que me conozca, que escuche realmente lo que predico y que vea cómo es mi vida. Entonces son los que van a poder juzgar y saber realmente quién soy yo. Pero actualmente esto ya ha cambiado, ya la gente ya no es así, ya no se acerca a buscar, ya no se acerca a escuchar. Hoy existe algo que le llaman funa. ¿Sí han oído eso? ¿Qué es la funa? La primera vez que escuché ese concepto, lo escuché con el grupo de jóvenes de la iglesia. Yo les dije, ¿qué es eso? ¿Qué es funar? No, pues denunciar y no sé qué, hablar de alguien. Resulta que esa palabra funa proviene de Chile, del país Chile. Ahí es donde se usa esa palabra y significa denunciar públicamente, pero con el objetivo de desacreditar o de dañar. Eso es funar a alguien. Y ahora se volvió una moda, funar. ¿Han oído cómo le está yendo a Ángela Aguilar? Ya está súper cancelada en un montón de lados. Claro que también no ayuda mucho, ¿verdad? Entonces, esto ha generado algo que ya le llaman cultura. La cultura de la cancelación. Ya es algo cultural.
Y es algo que se ha normalizado en la cancelación. ¿Cuál es la cultura de la cancelación? Es dañar la reputación de alguien y promover que esa persona sea dañada en su moralidad, en su dignidad, en su labor. Porque el problema no está en que se denuncie lo malo, el problema está en que a veces no se investigan, no se acercan para corroborar. Entonces, antes decían, no existe la mala publicidad porque la gente de todos modos va a corroborar. No, ahora no. Ahora la mala publicidad sí puede desacreditar totalmente a alguien y llevarlo a la ruina. Que muchos piensan que Ángela Aguilar va por allá. Está tan desacreditada que ya no haya ni cómo hacerle. De hecho, hasta pagaron un dinero para que Ángela Aguilar dirigiera unos premios para niños, los premios Nickelodeon. Y nada más la buchearon. Y se quiere vender como que la princesa de la música mexicana, algo así, no sé. Pero hace comentarios, pues que la dejan en mal, ¿no? No tiene caso dar los detalles, porque vamos a empezar con la misma, ¿no? Pero pues ahora sí que por lo menos nos sirve de mal ejemplo. Otro ejemplo que también fue muy sonado últimamente fue la protagonista de Blancanieves. Ella solita echó a perder su película, porque hizo una de comentarios desafortunados tras otro, y se hizo un complot para terminar de desacreditarla. ¿Verdad? Y que decía, no, yo cuando vi la película me dio miedo, nunca la quise volver a ver, pero ahora ya la vamos a hacer más moderna. Ya el príncipe no se necesita. Va a ser una mujer empoderada. Que va a gobernar al pueblo y que no sé qué, y todo terminó mal. Y cuando parecía que ya todo estaba más o menos tranquilo, más o menos llevadero, se le ocurre publicar, en el estreno del tráiler de la película, se le ocurre publicar Palestina libre. Y como saben, la coprotagonista Gal Gadot es israelí. Y pues fue una como declaración de guerra. No, y otra vez empezaron ahí, híjole, fue todo un relajo. ¿Me van a cancelar el video por estar diciendo esto? ¿Me van a cancelar el video? Nadie lo ve. Tristemente ni lo ve. Me estás diciendo, Fíjense, vamos a lo que dice Judas 9. ¿Ya están en Judas 9? Si empiezan desde Génesis se tardan más. Mejor empiezan desde Apocalipsis y llegan más rápido. ¿Ya? Dice Judas 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo que el Señor te reprenda. Pero estos, se refiere a los apóstatas, a los lobos rapaces y esos, dice, pero estos blasfeman de cosas que no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Qué fea la comparación, ¿verdad? ¿Qué es un animal irracional? Que solo reacciona pero no piensa. Yo sé que hay perritos, mascotas perritos muy listos, pero también hay otros perritos que no son tan listos. No sé quién habrá inventado, pero dicen que hay una regla entre los perritos. Hay una ley sagrada entre perros. No morderás la mano que te da de comer. No sé dónde lo escuché. Pero no es cierto, porque muchas veces les pones el alimento a los perros y si quieres acercar la mano, te sueltan la mordida. No todos, pero hay perros que son así. Entonces eso es irracional. Porque tú le dices, perro tonto, yo te di la comida, ¿cómo crees que te la voy a quitar? Y el perro, no me importa. Porque son irracionales, ¿verdad? Entonces, qué triste que algunas personas actúen como animales irracionales porque hacen cosas que no miden las consecuencias.
Vean la versión de Pedro de esto mismo que dijo Judas, la versión de Pedro. Segunda de Pedro 2:11. Segunda de Pedro 2:11. ¿Ya están? Sí, sí. Dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Es similar, ¿se acuerdan de lo que decía del arcángel Miguel? Pero estos, habla igual de los apóstatas, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y para destrucción, perecerán en su propia perdición. Un ejemplo práctico de estas palabras, en la misma Biblia lo encuentro cuando una vez que el Señor Jesús liberó a una persona en sábado. Hubo varios casos en las Escrituras, pero hubo uno en particular en que, como los fariseos estaban en contra de eso, porque decían que quebrantaba el sábado, decían, entonces, ¿cómo es que pudo sanarlo? ¿Cómo es que liberó de un demonio si fue en el sábado que supuestamente estaba quebrantando la ley? ¿Cuál fue la explicación de los fariseos? Que por el espíritu De Belcebú. Ah, porque lo echó fuera por el espíritu de Belcebú. ¿Sí saben lo que significa Belcebú? Sí. Ahora, ¿sí saben quién es Belcebú? No se vale la respuesta rápida de que es Satanás. ¿Quién es Belcebú? Pero ¿quién es ese personaje? ¿De dónde salió? ¿Eh? Es lo que significa, pero no de dónde salió. ¿Qué dijeron? ¿Quién sabe? Pero te parece igualito. ¿Quién sabe? No sé. ¿Quién sabe? Bueno, resulta que Belcebú en arameo, Bel es el arameo de Baal, ¿verdad? Es Baal Zebú. Baal significa Dios, Señor o Dios. Y Zebú no. significa dos cosas. Significa moscas, pero también significa excremento, por donde se paran las moscas, porque habla de la suciedad. Ahora, Belcebú salió porque era ya un ídolo pagano, que era el dios de la medicina. Se oye rara la comparativa, pero el por qué se le llamó dios de la medicina a Belcebú es la misma razón, porque de ahí se aprendió algo que hasta la fecha se usa. Descubrieron que a veces cuando hay heridas en la piel cortadas que se pueden infectar y están en condiciones insalubres, a veces la forma de sanarlo era usando excremento o orina. Tomaban el excremento y si tenían aquí la cortada se untaban, porque resulta que en el excremento también hay bacterias buenas que se comen la suciedad. Entonces era un antiséptico natural. Entonces resulta que Belcebú, el señor del excremento, era por algunos conocido como el dios de la medicina, porque cuando se ponían el excremento no se infectaban las heridas. Digo que hoy se sigue usando porque es una técnica que se usa en guerra. Cuando están en campo de guerra y no tienen medicamentos, así se curan. Dice, ay, necesito lavarme la herida. Ay, menda de la pipí, pues ahí te va. Bueno, hoy existe algo que se llama orinoterapia. También dicen que si te la tomas te ayuda. Si lo practican me cuentan. Yo me voy a quedar con la duda. Pero regresando al punto importante, ¿qué es lo que a quién le estaban atribuyendo la sanidad de aquel hombre? Al dios del excremento. ¿No aplica lo que dice Pedro y lo que dijo Judas? Animales irracionales que no piensan lo que dicen. No, se quedaron cortos. Por eso el Señor, fíjense lo que está diciendo. El espíritu que liberó a aquel hombre fue el espíritu del dios del excremento. Es la blasfemia más grande en el Nuevo Testamento. No hay blasfemia peor. Y por eso el Señor les dijo, esta no te la paso ni en esta vida ni en la otra. Por eso el llamado pecado imperdonable, por el énfasis que el Señor le da.
Y también les da una regañada. Dice, qué tontos son, ¿creen que Satanás echa fuera a Satanás? Estaría dividido contra sí mismo y un reino dividido no prevalecerá. Sino que no piensan un poco. Pero la blasfemia fue tremenda, por eso el Señor dice, a ustedes no les voy a conceder el arrepentimiento. También me recuerda un poco cuando Simón el mago le dice a Pedro, te doy dinero para que me des el don de dar Espíritu Santo, o sea, dame la capacidad de que yo dé el Espíritu Santo. ¿Y qué dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo. Y Simón el mago dice, oren por mí para que no pase esto, de que me muera, ¿verdad? ¿Y qué dijo Pedro? Pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si Dios te concede el arrepentimiento? El mismo Pedro dice, a lo mejor y fue un insulto tan grande que Dios ya no te deja arrepentirte. Similar a lo de la blasfemia contra el Espíritu Santo cuando dijeron aquello de Belcebú. ¿Se fue también lo de Sangre y Ananías? Algo así, ¿también? ¿De qué? Sangre y Ananías que trataron de engañar al Espíritu Santo. No, es muy diferente. Zafira y Ananías intentaron engañar, pero no blasfemaron. Mintieron y vino un juicio muy tremendo. Por eso, si aquellos que mintieron al Espíritu, Dios les dio un juicio de muerte, imagínense aquellos que blasfemaron de tal manera. Por eso el Señor decía, esta no te la perdono. ¿Y todo por qué? Por juzgar a la ligera. Esos ejemplos son de juicios a la ligera. Porque aquí quedamos que es el criterio, la capacidad de juzgar, pero para llegar a la verdad, no según una apariencia. Esa es la contraparte. Hubo un ejemplo hace poco que me llamó la atención, porque había cosas que no me cuadraban. Entonces me puse a investigar más a fondo. Hace poco, como saben, fue esa estrategia de Donald Trump de echar fuera a todos los inmigrantes. Entonces, ¿de dónde trabajaban esos inmigrantes? El 99% eran del campo. Porque desde hace años se ha sabido que los trabajadores del campo americanos no les interesa checar papeles de sus empleados, simplemente son jornaleros. Y a veces los van contratando por día. Pero eso no puede aplicar a una empresa. ¿Qué pasa si una empresa formalmente establecida y de prestigio en Estados Unidos contrata ilegales? Se supone que tienen que tener documentos. Si aquí en México, que somos más light con ese asunto, ¿no?, de los migrantes, digo, comparado con Estados Unidos, hay documentación. O sea, si tú llenas una solicitud de empleo, dicen, si eres extranjero, ¿tienes tus permisos? ¿Tienes tus documentos para trabajar? ¿Tienes visa de trabajo? En Estados Unidos es más estricto. Entonces eso me hizo que algo no me cuadrara. Que después salió la noticia de que Coca-Cola entregó a sus empleados latinos. Yo me quedé pensando, pero eso le afecta más a él. En primera, le va a traer mala fama. En segunda, está evidenciándose como una empresa fraudulenta por contratar ilegales. Algo no me cuadra. Entonces me puse a investigar más a fondo. Y descubrí que la única evidencia que hay es un videíto de 2 minutos donde se ven sacando a los empleados, ¿no? Entonces ahí activé el ojo de halcón. Y cuando ves los uniformes, de repente se pixelean y se deforman. Ah, caray, parece inteligencia artificial. Después me puse a investigar cómo saber si un video es falso. ¿No llegaron a ver por ahí entre sus redes sociales un supuesto noticiero que dice: nueva oportunidad, Claudia Sheinbaum ha acercado una oportunidad para invertir en pozos petroleros? Ah, eso sí lo han visto. Antes decían que Andrés Manuel, o que decían que los grandes millonarios de México, que Carlos Slim, y así, ¿no? Que con 5,000 pesos, y sale en el noticiero, ¿no?, con gente conocida, 5,000 pesos, y tú inviertes en pozos petroleros y te van a dar una ganancia enorme. Dije, aquí hay gato encerrado. Después dices, esa no es su voz del reportero. Ves con detenimiento y la voz no cuadra con el mover de los labios de la persona.
es un montaje. Y eso fue antes de que se desarrollara los nuevos avances de inteligencia artificial. Hoy hay aplicaciones en las que tú puedes decir lo que quieras con la voz de quien quieras y la apariencia de quien quieras. Ya no puedes confiar en nada de lo que ves. Bueno, por eso me puse a investigar cómo reconozco un video falso. Y lo primero que te dicen, tiene que haber una persona que en diferentes medios esté avalando ese video, o sea, que se tome la autoría. Y desde ahí cayó el video de la Coca-Cola. Es un videito que nadie se adjudica, que la voz está generada con inteligencia artificial, que no hay ninguna evidencia y que la misma empresa no se ha pronunciado ni para bien ni para mal. Y seguí investigando. Y también dicen, para que un video también sea verídico, igual no solamente tiene que ver quién se tome la autoría, sino que tiene que haber también medios oficiales que lo reproduzcan. Y TikTok no es un medio oficial. Y así empecé a encontrar evidencias y resultó que el video era falso, pero se tomó por cierto y dijeron, vamos a fundar a Coca-Cola, nadie tome Coca-Cola. Y yo siempre he dicho que culpa tiene. Además que no pudimos. Se lo intenté, pero no pude. Ese exceso de azúcar me llamaba. Fíjense, me encontré también una ideología que está de muchos años, desde el fascismo. Han oído hablar de Joseph Goebbels, a ver, no lo puedo pronunciar bien, más o menos lo voy a intentar. Es Goebbels, algo así. Joseph Goebbels. ¿Lo han oído mencionar? ¿Nadie? Bueno, no es muy popular, no es como Hitler o Mussolini, ¿verdad? Pero esta persona era el ministro de propaganda nazi. Y él se le atribuye una frase que sí he escuchado más, que dice, repite una mentira 1000 veces y se volverá verdad. No quiere decir que porque repitas algo realmente sea una verdad, se refiere a la mentalidad de la gente. Una mentira que la repites 1000 veces, la gente le empieza a aceptar como si fuera una verdad en su mente, aunque obviamente no por eso va a ser verdad, pero la gente lo acepta como verdad. Y ese es el problema. A veces nos repiten algo tanto, que ya lo damos por hecho. A veces de ahí se genera también el llamado efecto Mandela, que ya tenemos ideas preconcebidas. ¿Sí saben lo que es el efecto Mandela? Cuando tú tienes la idea de que algo es de una manera y no era así. Hay el ejemplo más claro que he visto, bueno, he visto algunos. Uno de ellos es el del chocolate Kit Kat. ¿Sí visualizan el logo de Kit Kat? Sí. Pues resulta que a veces nos hemos hecho la idea de que Kit Kat está dividido por un guión, y no es cierto, no existe el guión. Entonces, no, ¿cómo no? No lo tiene. Y ahorita todos van a googlear. Y hay cosas así, por ejemplo, han oído esa canción, la de We Are Champions, ¿sí? Sí. Al final, muchos piensan que termina diciendo, oh, the world. No es cierto. ¿De dónde caramba salió eso? ¿Quién sabe? Pero ya son verdades falsas. Lo tenemos como verdad en nuestro cerebro y no es cierto. Nos hacemos a la idea nada más y lo aceptamos. ¿Será que no aceptan con la mentira de los extraterrestres? También nos van vendiendo ideas tanto, que después ya se vuelve un estándar ya normal. Ya no se analiza porque lo hemos escuchado tantísimo que decimos, pues se decía de ser. Y así pasa con muchas ideologías. Otro efecto Mandela que apenas me descubrí. Ahorita ya va a venir una nueva película de He-Man, ¿saben? Están haciendo nueva película de He-Man. Porque la de los años 80 fue un fracaso. Live action. La moda son los live action. Sí conocen al personaje, ¿no? Hay una frase que decía, ya tengo el poder. Y resulta que no dice así. ¿Cómo?
Hasta le preguntaron al actor de doblaje que ya falleció ahorita, Luis Moya, ya falleció. Le decían, ¿por qué tenemos esa idea? Si es que esa la grabé para el demo, para que me dieran el trabajo, pero en la serie nunca se dijo así. Porque no sé, por el poder de Grayskull, yo soy He-Man. Eso es lo que dice en la serie. Jamás dice, ya tengo el poder. Nos quedamos con esa idea. Nada más lo usó en la película ochentera. Pero a nadie le gustó esa película. Así, nos repiten una mentira tanto que ya lo damos por hecho. A veces en la iglesia pasa igual. De ahí viene Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Donde la hoja del árbol no cae si no es por la voluntad de Dios. La del diablo viene a robar, matar y destruir. Ajá, si no oramos nosotros, Dios nos escucha o no se manifiesta, ¿verdad? Entonces, si vas a orar solo, ni para qué pierdes el tiempo, búscate dos más, porque donde están dos o tres, ahí está Él. Si no, no va a estar. Hay ideas que la iglesia va adoptando. ¿Por qué? Porque no se acercan, porque lo escuchas 1000 veces y tú dices, es así. Y no hay un verdadero juicio. Vamos al texto de Juan 7:22. ¿Ya lo encontraron, Juan 7:22? Aquí el Señor Jesús está haciendo una exhortación acerca de cómo los fariseos manejaban la ley. Saben que hay leyes que son estrictas en cuanto a formas y tiempos, ¿no? Aquí hay el choque, o sea, el Señor Jesús confronta a los fariseos con el choque de dos leyes. ¿En qué consiste la ley del Shabbat? En no hacer ninguna obra de trabajo el día sábado. ¿Y en qué consiste la ley de la circuncisión? Ajá, a los 8 días tienen que ser circuncidados todos los varones. ¿Qué pasa si el día en que le toca la circuncisión cae en sábado? Híjole, a fuerzas tengo que quebrantar uno de los dos mandamientos. O no lo circuncido en el 8º día, o quebranto el Shabbat. Ese es el punto que está tratando el Señor aquí. Dice el Señor a los fariseos: por cierto, Moisés les dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, porque la circuncisión vino desde Abraham, ¿verdad? Y en el día del reposo circuncidáis al hombre, o sea, el sábado. O sea, le está diciendo, lo que ellos hacen los fariseos es que si el 8º día para circuncidar cae en sábado, sí hacen la circuncisión, sí la efectúan. Entonces ahí nos está diciendo, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, entonces, o sea, vean la comparativa. Se están enojando conmigo porque en el sábado sane completamente a un hombre. Entonces es como para decir, ustedes vieron prioridad, ¿no? Hay una prioridad según su criterio. Era prioridad circuncidarlo antes que guardar el Shabbat. Entonces pónganlo en comparativa. Si yo sano completamente a una persona en sábado, ¿eso no tiene valor? ¿Eso sí es pecado? Entonces no tienen un poquito de sentido común. Dice, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? ¿Qué dice el 24? Si no juzguen según nada más lo superficial, no según nada más una apariencia, sino que traten de discernir, ¿verdad? ¿Cuál es el justo juicio? Si hablamos de un juicio penal, ¿qué sería un juicio justo? Donde se presenten evidencias, donde hay un verdadero debate, un verdadero discernimiento y se llegue a la verdad. Eso es tener criterio, recuerden, llegar a la verdad. Ese es el justo juicio. No juzguen según las apariencias, juzguen con justo juicio. Y si logramos juzgar de esa manera, vamos a poder llegar a la verdad y honrar a Dios con las decisiones que tomemos.
Porque si nada más juzgamos superficialmente, entonces vamos a estar tomando decisiones equivocadas, ¿verdad? Entonces, Dios va a juzgar las intenciones, porque hay gente que dice, es que pues Dios sabe que quiero hacer lo correcto, Dios sabe que en mi corazón está el obedecer, pero también Dios sabe que no puedo por esto y por aquello. Pero bueno, ¿no será que más bien te quieres justificar? Porque juzgas a la ligera. Muchos se justifican en eso, en que Dios conoce mi corazón. Sí, Dios conoce tu corazón, que es engañoso, y estás en desobediencia. Por eso es que hay que tener cuidado y ser honestos con nosotros mismos. Criticar nuestra vida, nuestra propia vida. No tiene caso empezar a criticar al de enfrente si ni siquiera podemos ponernos bien a cuentas con nosotros mismos delante de Dios. Eso es tener criterio. Busquemos que estemos llenos del Espíritu de Dios con todas sus variantes, su perfección, la plenitud de los 7 Espíritus de Dios. Que estemos guiados para reinar nuestra vida. En el caso de Isaías 11, era como el Mesías iba a reinar al mundo, pero los mismos elementos deben de aplicarnos a nosotros para regir nuestra propia vida. El espíritu de sabiduría, de consejo, de inteligencia, de temor de Dios. Y si no tenemos ninguno de esos, entonces, ¿cómo nos rige el Espíritu Santo? A veces yo me imagino, podría estar yo mal, pero a veces me imagino como si el Espíritu Santo guiara a la persona de la misma manera en que un padre terrenal guía a un hijo desobediente, que te está diciendo, haz esto, no, no quiero, que lo hagas, no, no quiero, ahora esto no lo hagas, no, eso sí quiero, ¡uy! ¿Y qué es lo que termina haciendo el papá? Haz lo que se te pegue tu gana, después no vengas llorando. Bueno, ¿qué dice el Espíritu Santo? Todo te es lícito, pero no todo te conviene. ¿Se acuerdan de ese meme? Ahorita me acordé del meme. ¿Se acuerdan del meme donde está Pablo diciendo, hagan lo que se les pegue su gana, después no vengan aquí a estar chillando? Dice, Pablo, no podemos escribir eso. Entonces pon todo me es lícito, pero no todo me conviene. Algo así se me figura. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te puede dar esa llenura, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de sabiduría, pero si tú no decides aceptarlo, entonces el Espíritu Santo va a decir, haz lo que te pegue tu gana y después ya vendrás llorando y entonces te voy a restaurar, pero hasta ese momento. ¿Qué prefieres? ¿Que Dios te dé la guianza y puedas madurar, o que Dios te tome del suelo cuando ya la vida te dio un buen paso y te dejó tirado por tu falta de criterio? Pues mejor evitarnos la caída. Si ya nos hemos caído tantas veces, si ya hemos tenido un trato de Dios que tal vez para algunos fue más duro que otros, ¿por qué seguir ahí? ¿No? También dice el libro de Hebreos, si obedecimos a nuestros padres terrenales que nos educaron como ellos creían, ¿cuánto más no obedeceremos al Dios de las luces y viviremos? Pero ya es cuestión de cada quien. Es un mandamiento el formar un criterio, el aprender a juzgar los pormenores de nuestra vida y llegar a la verdad, porque recordemos que el criterio es discernimiento para encontrar la verdad, y tenemos que desarrollarlo todos los días hasta que podamos vivir en esa plenitud de los espíritus de Dios. Así que para terminar esta reflexión, les voy a pedir que estemos de pie y vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro. Amado Señor, sabemos, mi Dios, que las decisiones de nuestra vida a veces nos llevan a caer, nos llevan a errores. Pero tú, mi Dios, que nos has levantado con misericordia, te pido, Señor, que tengas aún mayor misericordia para con nosotros. Porque tu guianza está ahí. A veces la escuchamos, a veces no queremos escuchar. A veces nos damos cuenta de nuestro error hasta que ya estamos tirados en la lona. Pero tú, mi Dios, si nos levantas con esos lazos de amor y nos permites restaurarnos, danos la oportunidad de ser receptivos a la guianza del Espíritu Santo, que podamos ser llenos de tu presencia, con esa plenitud del obrar de tu Espíritu en cada uno de nosotros, que seamos llenos con ese Espíritu que procede de ti, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de Dios. Haznos entender la sabiduría y permítenos entender el temor de tu nombre.
que podamos tomar decisiones sabias, críticas, pensadas y razonadas, y que no nos dejemos llevar por una simple emoción, por un mal consejo, o por la vivencia de alguien más que tal vez no está viviendo lo mismo que nosotros. Que seas tú, mi Dios, obrando en nuestro discernimiento, para que podamos madurar y que alcancemos a tener un criterio establecido y firme, que sepamos discernir en cada momento y que no caigamos en el error de juzgar según las apariencias. Tal vez ya hemos caído en ese error, tal vez ya dimos juicio de alguien más, tal vez de alguien de nuestra familia, tal vez de algún hermano, tal vez de alguien cercano a nosotros, y lo hemos juzgado duramente, sin darle la oportunidad de explicarse, sin acercarnos y escucharlo, como dijera Pablo, que él deja las cosas así, para que lo juzgáramos conforme a lo que lo conozcamos, escuchando y viendo su vida y viendo su testimonio. De la misma manera tenemos que acercarnos para juzgar las situaciones y discernirlas, que podamos juzgar con justo juicio. Danos, mi Dios, sensatez y humildad. Redargúyenos, mi Dios, y no permitas que nos endurezcamos en nuestras soberbias. Permite, mi Dios, que este tiempo de reflexión nos lleve a considerar nuestros caminos y a considerar nuestra propia madurez, y que podamos cambiar y corregir. Mientras tú, mi Dios, nos permitas despertar un día más, nos estás dando una nueva oportunidad para corregir, para seguir tus caminos y para madurar. Te pedimos, mi Dios, que tu Espíritu Santo hoy esté sobre cada uno de los que estemos aquí, que seamos llenos de Él, listos y preparados para toda buena obra. Redargúyenos, mi Dios, y llénanos de tu presencia. Que no salgamos de este lugar indiferentes, que no salgamos de la manera en que entramos, que salgamos llenos de tu presencia, y que estos llamados 7 Espíritus de Dios sean una verdad en nuestras decisiones y en nuestro criterio. Te lo pedimos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Ya vamos terminando esta reunión, vamos a preparar la ofrenda. Les pido a mis hermanos en línea, recuerden que tenemos transmisión de las clases sábado 2 de la tarde y reunión martes 6:30 de la tarde. Gracias. Ahora sí va a ser de llamada para la reflexión, ¿verdad? ¿De que hubo la semana pasada? Sí, la semana pasada la verdad se me pasó y hice otros planes. Ya cuando me dice, y la reflexión, ups. Pero mañana sí, la cambiamos para mañana. Ahí como ahorita ya me acordaron. Ya, espero que no se me pase. Con eso de que es tercer lunes del mes, luego se me pasa. Pero bueno, entonces eso lo dejamos para mañana. Vamos a orar por la ofrenda. Hermana Domi, por favor, diríjanos.